Saludos muy cordiales desde Reynolds Abogados en Santa Cruz, Bolivia. Como abogados laboralistas tratamos de realizar este tipo de videos tutoriales para ilustrar a la sociedad y permitir tener un conocimiento básico de lo que son sus derechos laborales. Y en esta ocasión trataremos todos los aspectos relacionados con las trabajadoras del hogar. Esto incluye niñeras, domésticas, lavanderas y otras que desempeñen en el hogar con un salario fijo. Perfecto. Veamos la diapositiva. Lo primero sería definir quiénes son asalariados del hogar. Para eso debemos remitirnos a la Ley 2450, la cual en su artículo primero define el trabajo asalariado del hogar como aquel que se presta en cuestiones propias del hogar de manera continua con un empleador o familia que habita bajo el mismo techo, siendo considerados como tales todos aquellos que realizan trabajos de cocina, limpieza, lavandería, aseo, cuidado de niños, asistencia de personas mayores, etc. Dentro de sus derechos tendríamos los establecidos en el artículo 8 de la misma Ley 2450, en donde tenemos que los asalariados del hogar tienen derecho al pago justo de su salario, el cual no puede ser menor al mínimo nacional que ha sido trazado en 2.000 bolivianos hasta el 2017. Tienen derecho a su indemnización por los años de servicio, la cual equivale a un salario por año y en caso de no cumplirse el año, a la duodécima equivalente al tiempo trabajado. También tienen derecho al desahucio en caso de despido injustificado, el cual debe ser sujeto al artículo 16 de la Ley General del Trabajo. Tienen derecho al aguinaldo, el cual es un regalo que se le otorga a todos los trabajadores al finalizar el año y que consiste en un salario. Tienen derecho a las vacaciones, las cuales deberán ser tomadas porque lastimosamente no pueden acumularse. Tienen derecho a la sindicalización, que no es otra cosa sino pertenecer o crear sindicatos de trabajadores para buscar la mejor defensa de sus derechos. Y tienen derecho a la afiliación a la Caja Nacional de Salud. Todos los trabajadores deben ser afiliados por sus empleadores para obtener su seguro médico. Creo que también es importante mencionar las obligaciones que tiene el empleador para con sus trabajadores, ya que de acuerdo al artículo 21 de la Ley 2450, los empleadores tienen la obligación de brindar a los trabajadores asalariados del hogar un trato respetuoso, absteniéndose de maltratos físicos y de palabras. También a proporcionar a los trabajadores que habitan en el hogar una habitación adecuada e higiénica. Los empleadores tienen la obligación de dar permiso a sus trabajadores para que estos puedan estudiar, instruirse en escuelas a nivel técnico o profesional, obviamente en horarios que no interfieran con las labores. También tienen la obligación, en caso de que los empleados se enfermen, tengan algún accidente o en caso de maternidad, de proporcionarle los primeros auxilios y el traslado a los centros de salud más cercanos. Los empleadores tienen la obligación de entregarle el certificado de trabajo a sus empleados a la conclusión de la relación laboral. También tienen el deber de otorgar el descanso pre- y postnatal de 45 días antes y 45 días después del parto para las mujeres y respetar finalmente la identidad cultural de los trabajadores. Ahora bien, hay que mencionar las obligaciones que tiene el trabajador para con su empleador. Entre ellas tenemos que tienen la obligación de guardar el debido respeto y consideración para con el empleador, su familia y demás habitantes de la casa. También tienen la obligación de cuidar los muebles y todos los objetos del empleador que se dejen a cargo del empleado. Tienen la obligación de cumplir con las responsabilidades para las cuales se los ha contratado. Y tienen la obligación de comunicar al empleador de cualquier dolencia o malestar en su salud, no esperar a último momento para poder recibir una atención médica oportuna.
Ahora bien, en este punto quisiera tocar el tema de la inamovilidad laboral, ya que los trabajadores asalariados del hogar cuentan con los mismos derechos de todos los demás trabajadores, contemplados en la Ley General del Trabajo, como por ejemplo, que no pueden ser despedidos a menos que exista causal de justificación. Esto de acuerdo a lo contenido en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo. En caso de despido injustificado, el trabajador puede optar por su reincorporación o bien por el pago de sus beneficios sociales. Si llegase a optar por el pago de los beneficios sociales, estos incluirán el desahucio, el cual equivale a una multa de 3 meses de salario en favor del trabajador. Y bueno, si el empleador no cancelara los beneficios sociales dentro de los 15 días siguientes a la ruptura laboral, tendrá una multa del 30% sobre el monto exigido. Ahora bien, ¿cómo se efectivizan y protegen todos estos derechos? Pues bien, tanto el Ministerio de Trabajo como los juzgados del Trabajo y Seguridad Social, al amparo de la Constitución Política del Estado, la Ley General del Trabajo, la Ley del Asalariado del Hogar y otras resoluciones ministeriales que han reglamentado la protección de los mismos, son los medios que se emplean para la protección de todos los derechos de los trabajadores. Todo esto en su determinada instancia, ya que hay que recordar que los procesos laborales se dividen en 2 etapas. Una previa, que viene a ser la conciliación entre partes, tanto empleador y trabajador, frente al Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? Para buscar una solución de manera pacífica y evitar gastos innecesarios en un proceso. Todo esto amparado en el principio de gratuidad, para ya, en caso de no lograrse una conciliación, pasar a la etapa judicial como tal, es decir, mediante una demanda laboral ante el Juzgado del Trabajo y Seguridad Social correspondiente. Hay que aclarar que en esta instancia será necesario que el demandante sea asistido por un abogado laboralista para obtener su retención. Lo bueno es que al finalizar el proceso, el demandado también se verá obligado al resarcimiento de las costas, es decir, devolver todos los gastos procesales a los que se vio obligado el trabajador para lograr llegar hasta sentencia. No hay que olvidar que cuando hablamos de la indemnización, los trabajadores asalariados tienen derecho a ella, tanto si son despedidos como si se retiran voluntariamente, si cumplen con el único requisito de llevar trabajando más de 90 días. Esto en base al Decreto Supremo 110 del 1 de mayo del 2009. Y en caso del despido injustificado, tendrán además el derecho al desahucio, el cual equivale al pago de 3 meses de salario. Y ojo, que el preaviso que se establecía en el artículo 12 de la Ley General del Trabajo ya fue declarado inconstitucional. Queda bastante claro, doctora. Bueno, esperando que este corto video les haya servido para poder conocer un poco más de los derechos de los asalariados del hogar. Y recordándoles que en Reynolds Abogados estamos para solucionar cualquier problema de orden legal. Nos despedimos muy cordialmente desde Santa Cruz de la Sierra, deseándoles 1000 bendiciones. Tengan un muy buen día.